cosa específica, pero cuando se trataba de enfrentar a los opresores, a la mafia del poder, a una dirección general, desde donde estuvo bombardeando desde sus redes sociales a la Cuarta Transformación y señalando que la Cuarta Transformación era la nueva mafia del poder. Esto fue en la recta final del sexenio de Peña Nieto y bueno, recientemente fue nombrado. Sea muy difícil de revertir y que el país no retroceda a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder. Ciudad de México, 19 de marzo. Luis Javier Garrido. Hay a los que no les gusta que yo hable de los conservadores y los conservadores y los conservadores. Ya no puedo decir la mafia del poder, la mafia del poder, la mafia del poder. Ya no puedo porque eso era antes, ¿no? Podía ser enjuiciado, pero tenía derecho a fianza. Por eso, cuando había consigna, alguien de la mafia del poder se caía de la gracia de los jefes de jefes y le tenía de el 2024. No aspiro a ser dictador ni cacique. Ya termino mi misión. Por eso tengo prisa, para que avancemos lo más que se pueda. No tendría ningún sentido, ningún caso. Esto es para cambiar, para transformar, para dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos un ejemplo. Y que si el día de que es al mismo tiempo honestidad, y es lo que estimo más importante en mi vida. No hubiese yo podido enfrentar a la mafia del poder, no hubiese yo podido estar aquí sin esa pesadilla. Se usaba mucho lo de independiente, y eran independientes del pueblo, no de la mafia del poder. Entonces, que sean verdaderamente a México y fue elegido entre 600 destinos turísticos. Esto para hacer proyectos para subsanar la bahía, que también ha sido pues víctima de la mafia del poder. ¿De qué manera también la Federación? Bueno, que vemos muy bien esto de cuántas empresas tenía Televisa, y ahí, incluso con mis palabras, o sea, fueron sacando mis palabras, no sé si mafia de poder o cosas así, pero que el 1 de diciembre, ¿sí?, cuando se pensaba de que nunca la mafia del poder iba a permitir una transformación democrática en México. En esos tiempos, Jaime, manda el pueblo, hay justicia, no son los grupos de intereses creados, no es la mafia, no es el poder económico el que domina. Voy a ver qué concepto, qué término, qué palabra utilizo ahora, porque no les gusta mafia de poder, está muy fuerte. Y los medios de información que están al servicio de la mafia del poder
económico o político de antes, están hacia su proyecto han sido mayoritariamente en su favor, y por ello es la gran oportunidad de romper con esa herencia retorcida de los hoy disfrazados de la mafia del poder que se encaraman y tanto daño nos han causado. Gracias, señor presidente. No es que ya se reelijo presidente ahí, por favor, por eso los malos resultados en actividades acuáticas, porque hay un coto de poder, hay una mafia dentro de la Federación Mexicana de Natación que yo creo que es necesario que ya se ponga ahora. Para la transformación de México, la oligarquía, la mafia del poder, los delincuentes de cuello blanco, los que se adueñaron del gobierno, porque son muy corruptos los conservadores, nuestros opositores, muy corruptos. Y no solo son los de la mafia del poder, sino sus achichincles, voceros. Presentar denuncias. Están las denuncias presentadas. Sí, y ya no es la Procuraduría de antes, ya no es la mafia del poder la que tiene a su cargo el gobierno, ya es otra cosa. Duras los intelectuales, porque lo que quieren es que el Poder Judicial siga estando al servicio de la mafia del poder, hablando en plata. Eso es lo que quieren. Hasta candidatos independientes. Y yo decía, independientes del pueblo, no de la mafia del poder, que se usó mucho eso, que eran independientes, independientes del pueblo, no de la mafia del poder. Los volvieron completamente independientes. Claro, independientes del pueblo, no de la mafia del poder. El yunque. Recurre usted como una medida desesperada buscando que me ayude a hacer justicia ante un caso extraordinario de corrupción de la bien denominada por usted mafia del poder. Vengo a denunciar a usted públicamente a todas las personas que resulten involucradas. Han estado actuando a la altura de las circunstancias. ¿Qué hacían antes los de la mafia del poder? Le echaban la culpa de todo a los trabajadores. Dice, está mal. ¿Qué hago sin el apoyo del pueblo? ¿Cómo enfrento a la mafia del poder sin el pueblo? Tengo muy clara la enseñanza. Yo los considero gente íntegras, no los considero deshonestos. No es una guerra de la mafia del poder, o sea, de estos mismos. ¿Saben que ahora acaba de surgir una... de miles de compañeras y compañeros petroleros fue que en su momento me puse a levantar la voz y a actuar ante el abuso existente. Me enfrenté a la mafia del poder, dando la cara por nuestras familias, buscando terminar con la corrupción sindical prevaleciente. A la familia se le protege, se le apoya, no se le explota, no se le engaña, no se le roba como hasta ahora lo ha hecho la mafia en el poder. Por esa razón, con el apoyo moral y activo de miles de compañeros,
tema, no de los trabajadores petroleros, diría que ni de los dirigentes, sino de la mafia del poder, que quisieran que fracasáramos. ¿Cree que somos iguales? No, no. Él estaba y sigue estando al servicio de la mafia del poder. No fue capaz de participar en un montaje. Así están ustedes, completamente en contra de nosotros y a favor de la mafia del poder, del conservadurismo. El artículo o en el reportaje en la Ciudad de México es distinto, y más si se trata de un periodista de la mafia del poder, pues esos y otras más. Y reciben pues financiamiento de la mafia del poder. Atacaron, como lo están haciendo ahora, al presidente Madero, porque enfrentó a toda la mafia de transformar un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. No se puede enfrentar a una mafia de poder sin autoridad moral. Ramón, lamentablemente los hijos de uno tienen que pagar por lo que hacen sus padres, y como mi trabajo es enfrentar a la mafia del poder y llevar a cabo junto con muchos otros mexicanos un proceso. He presentado denuncias formales por lo que yo consideraba era un saqueo a México por la mafia del poder. A mí no me pueden decir, ¿y por qué no lo dijo usted en su momento? Y esto es muy importante, porque el pueblo no sabe, porque la mafia del poder ocultó durante mucho tiempo, y tener como ética la verdad o ser un mercenario y estar a favor de la mafia del poder. No hay ya medias tintas. ¿Y por qué gana tanto ese señor? Porque le pagan los de la mafia del poder para atacarme. Es un timbre de orgullo enfrentar a esta mafia de poder económico y de sacar adelante el proyecto de transformación, y que va muy bien, y que si el Washington Post defiende a la mafia del poder en México, allá ellos. Si el New York Times defiende la manipulación en los medios, defendiendo a la mafia del poder,
esa mayoría. Pero hay una élite que está vinculada a la mafia del poder político y económico, a los periodistas. ¿Qué no sabe el Washington Post? ¿Cómo funciona la mafia del poder en México? ¿Qué no saben cómo imperaba la corrupción? Ni los del pasquín conservador de la mafia del poder, que es el Reforma, nadie. Se tratara de llegar a toda costa, me hubiesen dejado pasar en el 2006, no nos hubiesen robado la presidencia, si hubiera sido negociado con la mafia del poder. ¿Pero qué iba a pasar en el país? El dominio público, que se trata de un medio al servicio de la mafia del poder, que ha dañado mucho a México. Aquí es para los que añoran a Midia y a Anaya, y desde luego a los integrantes de la mafia del poder, a los corruptos y a sus seguidores, que no son corruptos. No podríamos avanzar. Bueno, no podríamos hacer ninguna denuncia a la mafia del poder ni a la delincuencia organizada. ¿Por qué estos resultados? Conservador. Yo agregaría corrupto a una mafia de poder que dominó el país durante 36 años. En las redes, en los periódicos de la mafia del poder, ¿sí?, me insultan. Considerar de que estamos enfrentando no solo al crimen organizado, estamos enfrentando a una mafia de poder. Así como hay delincuencia organizada, hay delincuencia de cuello blanco. Minilla de peje, los de la mafia del poder, pero no pueden porque este es un movimiento de mucha gente y todo, porque están enojados, porque era una casta divina, una mafia. Solo es el debate, porque hay que tenerle respeto al pueblo. Y antes, la mafia del poder no tomaba en cuenta al pueblo. Impunidad. Por eso hemos podido enfrentar a la mafia del poder, a la oligarquía de México. Lo que sucedió fue gravísimo. Lo que pasa que como era un gobierno de la oligarquía, un gobierno de la mafia del poder, elige libremente, porque cuando el gobernante llega apoyado por una mafia
de poder político o de poder económico no lo sabía la gente, porque la mafia del poder tenía el control de los medios de información y no se garantizaba el derecho a la información. La política en contra de legisladores, los únicos buenos eran los de la mafia del poder económico. Parece lo que se tiene es un órgano autónomo, independiente, que representa al pueblo, no a la mafia del poder. Sí. Pero si no... ¿Y a dónde va todo el apoyo? Todo lo que nos ahorramos, porque ahora sí, los de la mafia del poder, los de mero arriba, que eran los que se sentían dueños de México, tienen que pagar impuestos. No se puede tener autoridad política si no se tiene autoridad moral. ¿Cómo enfrenta uno a una mafia de poder? Los cínicos, hipócritas, de que se va a acabar la democracia. Siempre ha estado la corrupción con la austeridad, en contra de la mafia del poder. Desde hace mucho tiempo, no es una cosa nueva. En vez de avanzar, se retrocedía y se beneficiaban unos cuantos. Una mafia de poder, tenían tomado el gobierno. Decía Tolstoy, pero como no se toca, son los intocables de la mafia del poder. Que se caracteriza por defender a la mafia del poder. Con honrosas excepciones, estaba por entero entregado a la mafia del poder en México, del poder económico y del poder político, y de complicidades. Ya no lo digo, pues, y no lo voy a volver a decir. Antes sí lo decía, que era una mafia de poder, pero ya se acabó. Bueno, entonces, como existe todo este tipo de... Era muchísimo mejor si nos hubiésemos evitado 2 sexenios de predominio de una mafia de poder sobre este caso. O sea, y tú dices, ¿por qué? Bueno, porque estamos hablando de la mafia del poder que dominó por mucho tiempo en el país. Es parecer el INE. Y como hay mucha desinformación, porque todos los medios de información, la mayoría, están controlados por la mafia del poder, por el conservadurismo, pues mucha gente se creyó esto por sus fueros.
para que les condonen esos créditos. Están pensando que va a regresar la mafia del poder. ¿Ustedes creen que la gente va a querer que sea esta, aún con sus limitaciones? Porque no se pudo llevar a cabo una reforma constitucional, porque la bloquearon los de la mafia del poder. Aún con esta reforma se da más garantías a los ciudadanos. Se llevó a cabo y nosotros ganamos la presidencia en contra del Instituto Electoral y de la mafia del poder. Si resulta es que a mí no me pusieron los del INE, no me puso Claudio X González, no me pusieron los de la mafia del poder, no me pusieron los machuchones, los potentados. Que eran independientes del pueblo, no del poder, no de la mafia del poder. Entonces se engañaron mucho. Nosotros tuvimos que padecer de moda los candidatos supuestamente independientes, que eran independientes del pueblo, no del poder, no de la mafia del poder. Entonces se engañaron mucho. Agresión, una humillación a quienes no pertenecen a la mafia del poder. Pues siempre le dan vuelo. Por eso no. Lo que pasa es que estamos enfrentando a mafias. Porque lo que había era eso, era una mafia de poder. Últimamente la complicidad, siguen las componendas, continúa la mafia del poder. Involucrarnos a nosotros para cuando menos, ¿no?, lograr lo que siempre ha deseado la mafia del poder, el que se acepte de que todos somos iguales. Sea una conspiración de la élite, de la mafia del poder. ¿Y por qué? Entre otras cosas, por ser serrano. Y eso no se logra si no enfrentamos a la mafia del poder. Por eso tenemos que aguantar. En realidad, el gobierno estaba en manos de una mafia de poder. Y ellos y le ayudaron muchísimo, conscientes o inconscientemente, a la mafia del poder. Porque ahí eso no lo toman en cuenta, porque no son objetivos y además porque son empleados de la mafia del poder, de la oligarquía que domina. De una oligarquía
mucho menos de una mafia de poder económico o político. Venimos la defensa del petróleo, la lucha contra los de la mafia del poder, todo se ha hecho. Manipulación, la mayoría son partes de la mafia del poder económico y político en el país. Y antes salía una nota a favor de un candidato de la mafia del poder en México, tenía un impacto, ¿no? Resolver los problemas, los grandes y graves problemas que heredamos de la mafia del poder a la que ellos pertenecen y defienden, pero quisieran para que se elijan a jueces, a magistrados y ministros, que los elige el pueblo y no la mafia del poder económico y del poder político. ¿Contemplaría la Fiscalía General? Sí, no. El periódico del Financiero está muy vinculado a la mafia del poder económico y político. Y es lo que permite seguir avanzando y transformar. ¿Cómo enfrentamos a una mafia de poder si no es con el pueblo? No se puede. Ese poder sigue estando controlado por la mafia del poder económico y del poder político. Esa es la... Hace 18 años que se asocian todos, que estaba en su apogeo la mafia, no pudieron, menos van a poder ahora. De que la corrupción era la mordida. La corrupción, así lo difundía la mafia del poder político y del poder económico, es de que ese poder está tomado, está secuestrado, está al servicio de la mafia del poder económico y del poder político. Y así que el presidente someta al poder judicial. No, si ellos tienen de padrinos a toda la mafia del poder económico, ellos tienen muy buenas agarraderas. Bueno, los corruptos, los de la mafia del poder, los conservadores, que no en estas oficinas autónomas, entre comillas, son autónomas del pueblo, no de la mafia del poder. Los sueldos de todos los funcionarios antidemocráticos que utiliza la mafia del poder económico
y del poder político en todos lados. Por ejemplo, antes no se tenían. Por eso tenemos que seguir insistiendo de que hay un poder mediático al servicio de la mafia del poder económico. Por eso tenemos que seguir insistiendo de que hay un poder mediático al servicio de la mafia del poder económico. El Poder Judicial tiene muchos señalamientos por defender a los corruptos y a los asesinos, a las personas allegadas a la mafia del poder en Oaxaca. Señor presidente, el compañero periodista Edgar Leiva sufrió un atentado en transformar a México. No podríamos enfrentar a la mafia del poder político y del poder económico. Entonces, no estoy acostumbrado a denunciar. Luego, en la elección del 2006, imagínense, una guerra sucia tremenda. Se unió toda la mafia del poder económico a la elección. El detalle con Beltrones, perdón por la insistencia con el personaje, es que él formó parte de esa mafia del poder que usted ha señalado reiteradamente, que él estaba justamente en esa… Ya me jubilo. Deberían de estar hasta contentos, ¿no?, los de la mafia del poder, si ya me voy a ir. Al bloque que dirige Claudia X González, que es el representante de la mafia del poder, que han hecho tanto daño al país. Ese Claudio X González, relaciones de complicidad con nadie. Por eso me he podido enfrentar a la mafia del poder económico y político. Una transformación, si es para estar al servicio o para poner el gobierno al servicio de una mafia, como era antes, de poder económico, de poder político, pues no importa. Pues. Son gentes de bien, periodistas. O sea, son muy pocos los que están al servicio de la mafia, del poder económico, del poder político. Ustedes no. Y puede ser que le veo a eso futuro. A nosotros nos tocó enfrentar a toda esa mafia de poder económico que se reunían para impedir. Tiene propósitos tendenciosos el que está al servicio de la mafia del poder económico y del poder político. Entonces,